Bueno, es con gran alegría que recibimos a un historiador como Víctor Arrambide de la San Marcos y que jugó un rol importante en la comisión que diseñó la conmemoración del Bicentenario. Le hemos tenido ese título aquí hace unos meses, ahora por su labor de editor de un libro sobre Lima, y lo hemos invitado hoy como acto de solidaridad, naturalmente, con la conmemoración del 487 aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Lima. Señora Arrambide, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias y bueno, quiero saludar a todos los limeños por el aniversario de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, estamos ante un joven francés que llega a Lima en 1874, de 20 años. Es un hombre que tiene suerte, se enamora de una limeña, se casa con una limeña. En los 6 años que vivió acá, su padre había sido contratado por el gobierno para contribuir a la San Marcos, que es su alma mater, y deciden irse prudentemente en el año 80. Suponemos que porque ven las cosas un poco difíciles, como que en efecto no fueron ese año. El señor, sin embargo, tuvo que vivir la muerte de su esposa, joven esposa, en Chorrillos, y de su abuela, con la que habían venido también. Este señor regresa a Francia y el año 97, es decir, 17 años más tarde, cuenta sus recuerdos en un libro que usted ha publicado por primera vez en español. Dígame cómo llegó a sus manos ese libro, cuya versión francesa era conocida por unos cuantos eruditos, pero que ahora podemos leer con gran satisfacción todos los que amamos Lima y su historia. Bueno, Lima y sus alrededores es un libro, como bien has dicho, publicado en francés en 1897. Hace casi una década, creo, recuerdo estar investigando en el fondo reservado de la Universidad de San Marcos, y en ese lugar me doy con el libro, ¿no? Uno de los ejemplares que había llegado justamente allí como parte de un donativo de un ex estudiante sanmarquino. Ahí es cuando empieza un poco el interés. Yo, bueno, claramente había estudiado francés, podía interpretar un poco el libro, pero ya había hecho algunas traducciones. Estuve trabajando, por ejemplo, la parte que dedica a San Marcos, los recuerdos que él hace, hablamos de Camille Pradé-Fauderet, y es más o menos hace como 5 años que Marcel Velázquez, que en ese momento era director del Fondo Editorial de San Marcos, decide emprender la traducción completa del texto. O sea, ha sido un trabajo de más o menos de 5 años en los cuales se ha traducido el texto, se ha conversado mucho, porque hay que entender una cosa. El libro de Camille Pradé-Fauderet es un libro escrito para franceses. Entonces, obviamente, había puntos que para los peruanos limeños ya eran sobreentendidos. Él trata de explicar, por ejemplo, algunas palabras utilizadas acá, típicas nuestras, ¿no? Trata de explicar qué es una pupería, qué es una chingana. O sea, por ejemplo, claro, que los franceses no entienden, ¿no? Entonces, ese trabajo de detalle que hizo José Gabriel Castellanos en la traducción, y yo me encargué obviamente del estudio preliminar, y ese estudio preliminar obviamente incluye la biografía de este francés que justamente viene con su padre que es traído desde Francia por el gobierno de Manuel Pardo para fundar la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, que es una facultad interesante, que se crea justamente con la idea de modernizar el Estado, y es en ese 6 años que ellos están viviendo acá en el Perú. Es un joven, obviamente, como bien lo has dicho, se enamora de una peruana, empieza a establecer una vida en el Perú, ¿no? Lamentablemente la guerra trunca ese proyecto, ¿no? Sí. Ahora, díganos cuáles son las cosas que nos sorprenden más cuando vemos esta radiografía que se hace de nuestra ciudad tal y como era la vida hace 140 años. Una de las cosas que me ha sorprendido a mí, pero usted hará las suyas, es su comentario sobre la seguridad ciudadana. Según él, se puede andar por todas partes con toda calma, no hay amenazas, es una ciudad donde la delincuencia no es amenazante porque en todas partes hay celadores. La palabra celador no se usa más. Explíquenos, por favor, qué funciones tenían estos celadores y por qué no tenemos hoy a alguien que haga sentir de la misma manera que este francés se sintió hace 140 años. Bueno, tiene unas escenas de un poco de peligro, porque él habla un poco de unas escenas en Abancay, pero los celadores generalmente existían en la ciudad, existían desde la época colonial, la reforma urbánica se establecieron, pero acá estamos hablando de la Lima de la República,
hay un reglamento de policía de más o menos 1839 que establece que, por ejemplo, divide la ciudad en cuarteles, distritos, y que los celadores obviamente tenían que ubicarse en determinados puntos para que ellos, por ejemplo, pudieran ver tanto de frente, a la izquierda, a la derecha, y darse la vuelta para ver la espalda para vigilar las calles, ¿no? Entonces, de repente, en ese sentido, él se habrá sentido seguro. Además, Lima, eso permitía a Lima, pues Lima era una ciudad cuadricular, tenía esa forma de la cuadrícula española, y obviamente eso permitía pues la vigilancia, ¿no?, de las calles, ¿no? A diferencia de repente de la experiencia que él tuvo en Francia, porque él justamente vivía en un París, perdón, que está cambiando, en ese París que está recién haciendo los bulevares, ¿no? Así es. De una ciudad de recovecos. Sí, sí, Napoleón III, que es el que inventa los bulevares, ¿no? Ampliar las calles de manera tal que las divisiones del ejército puedan circular. Parece que la motivación fue militar de esta invención del bulevar. En todo caso, otra cosa que me ha sorprendido mucho es que compara a Lima con ciudades orientales. Y cuando un francés de su época habla de ciudades orientales, está pensando sobre todo en el Medio Oriente, que es lo que más se conoce, en donde Francia ha colonizado algunos territorios. En buena cuenta que las limeñas parecen árabes, por la manera como se visten en particular. Cuénteme, ¿cuál es la realidad? ¿Se han engañado o no? Porque han habido después muchas fotos de principios de siglo donde había mujeres disfrazadas como tapadas, pero ya no habían, eran fiestas. De manera que yo no sé si de verdad las mujeres de todas las clases sociales, como él dice, se vestían con un manto que las cubría desde arriba hasta abajo, como vemos en algunos países árabes hoy, o se engañó y se dejó, qué sé yo, seducir por la impresión oriental que nuestras compatriotas podían producir hace 140 años. Ahí tenemos, de repente puede verse con el proceso de escritura del libro, ¿no? Obviamente él escribe el libro en base a recuerdos 20 años después de que estuvo en Lima, pero también la utilización de fuentes, porque más o menos para los años que él está, casi las tapadas ya habían desaparecido. Él ahí creo que está evocando un poco la Lima que él conoció de repente a través de los textos de Manuel Atanasio Fuentes, que es una de sus principales fuentes de información. Del año 1866 creo que es Manuel Atanasio. Claro, del 66, porque la familia Fuentes con la familia Proair Foderé tiene relación desde esa época, ¿no? Bueno. Fuentes en los 60 es el que empieza a editar traducir los libros de su padre. Entonces, esa relación que tiene, de repente, esa evocación, esos detalles ha combinado un poco, porque él está viendo, él vivió en una Lima con una moda totalmente ya europea, ya sí, casi las tapadas eran... Eso es lo que llama la atención. Otra cosa es muy importante, la comida, la música y las fiestas. No hay que hablar mucho de eso porque están restringidas por ahora, pero en fin, ya recomenzarán. Y él habla de la zamacueca. La zamacueca, como usted sabe, yo ha dado lugar a una obra de teatro de Felipe Pardo de Aliaga 40 años antes que el señor Pradier Foderé venga a Lima. Pero yo lo que no sabía es que este baile, que es el origen de la marinera, se bailaba, según él, en los entierros de niños. Aclárenme este punto, por favor. ¿Cuál es el vínculo entre la sensualidad de ese baile y el entierro de niños? Claro, él le llama la atención mucho esta forma como se celebraba el entierro de lo que llaman los angelitos, ¿no? Sí. Que finalmente se consideraban como una fiesta. Ahora, claro, hablaba de también ahí la intervención mucho de lo popular, ¿no? Porque la zamacueca generalmente era bailada por la plebe, ¿no? En este caso él... Sobre todo afroperuanos, ¿no? Claro. Sobre todo afroperuanos, sí. Entonces hay que entender un poco también y que es algo que todavía permanece en la actualidad, ¿no? Y hay que entender muchas las costumbres que él habla. Muchas tienen mucho que ver con la actualidad, o sea, por ejemplo, la forma de celebración de un entierro católico, totalmente de luto, silencio, y hay otros que es totalmente lo contrario, ¿no? Que lo celebran más que todo como una festividad. Y en este caso, por ejemplo, le llamó la atención el tema de los entierros de los angelitos, ¿no? Pero por otro lado, él resalta esa religiosidad de Lima, de la población de Lima, o sea, de las procesiones, del momento de las campanadas, del momento del rezo, del momento de las procesiones, por ejemplo, los funerales, o sea, hay toda esa combinación. Ahora, una de las cosas que de repente quedaron pendientes en el proyecto de investigación, que claro, obviamente también en la última etapa tuvo que ver con la pandemia y algunas restricciones, es haber encontrado de repente la fuente de información de esta, o sea, qué tanto es lo que él se basó en lo que hace Fuentes. Yo algunas cosas, claro, en la edición en francés bueno, se 6 años, un joven de 20 años, 6 años en Lima, tenía tiempo para meter tu nariz en muchos lugares, ¿ah?
Exacto, exacto. Y tener seguro un diario. Sí. El tema está es si eso ha permanecido o no en el tiempo. Eso es Claro. de repente ya después ver eso. Ahora, Por ejemplo, San Marcos también acaba de publicar un extracto del diario de Theodore Bert, que es otro viajero francés que justamente está en esa época, que es esas relaciones arqueológicas, porque en esa época se encontró el diario. Hubiera sido sí. interesante también encontrar un diario de él, ¿no? Ahora, una cosa que me llamó la atención desde el punto de vista físico, geográfico, sensual, es el elogio a la luminosidad de Lima y a la majestuosidad de la bahía y del puerto del Callao. Es maravilloso oír que nos elogian de esa manera nuestra realidad urbana, que, bueno, ha tenido que vivir el invierno también. ¿Cómo él retiene solamente la luminosidad? En esa misma época viene a Lima como marino Herman Melville, que es el autor de Moby Dick. Y él dice que en Lima es gris todo el año. Es la ciudad más triste del mundo, dice él. ¿Y cómo el otro destaca Lima por su luminosidad? ¿Habrá estado en el Oriente? ¿Habrá visto lo que es la luminosidad de los países árabes o no? De repente es por la intencionalidad de repente de la obra, ¿no? Melville pudo haber venido de visita por un tiempo y en cambio Pradierfoder estuvo 6 años y tiene un apego, un ahínco, estudió en San Marcos, justamente en el libro los que puedan verlo, incluso en su expediente personal él siempre dice, ¿no? Yo soy doctor por la Universidad de Lima, ¿no? Sí. Haciendo referencia a San Marcos. De repente ese apego y también la intencionalidad. O sea, él dice, él quiere tratar de dar una imagen de Lima totalmente distinta de repente a alguna que se formó en Francia. Sí. ¿No? Bueno, sobre Chorrillos repente, y ¿no? la falta de salubridad da duro, ¿ah? La salubridad y los contagios y las infecciones, eso sí lo horroriza y no se calla sobre eso. Claro, pero en el caso de Chorrillos, a mí me parece que tiene relación un poco con la muerte de su esposa, porque finalmente ella muere en Chorrillos, la familia creo que en un momento ya vive en Miraflores, entre Miraflores y Chorrillos, y parece que ella muere ahí, entonces de repente ahí se nota un poco de... Un mal recuerdo. Sí, y claro, él a diferencia de otros autores no trata de ser muy personalista de repente con unos relatos o unos comentarios como otras personas, tipo por ejemplo Rugendas, ¿no? O sea, sí. Él solamente hace 2 pequeñas referencias por ejemplo, una con su padre, que tiene un problema con un chino, a las cuales también tiene una mala imagen, y otra con un amigo que él dice, ni siquiera dice el nombre, es una mina con el que va a información. Lo que me sorprende para terminar es que siendo francés, viniendo de la Francia de Napoleón III, habla relativamente poco sobre comida. Él habla sobre pulperías, pero no sobre platos, no sobre lo que se come en las casas, no sobre lo que le preparan en su casa, ni los productos nuevos que he encontrado acá. Para ser francés es relativamente poco sensible a lo que comemos, ¿no? En ese capítulo me parece que utiliza mucho lo que describe Fuentes. Se basa en eso. Bueno, señora Ramírez, felicitaciones por la edición hecha por el Fondo Editorial de San Marcos de un libro que hacía falta tener en castellano. Es un libro importante, publicado en Francia en 1897. Hemos tenido que esperar 125 años para tener una traducción castellana. Felizmente la tenemos ya. Camille Pradier Foderet, Lima y sus alrededores, publicado el año pasado en San Marcos. Muchas gracias por su presencia, felicitaciones por ese trabajo y díganos cuando descubra otras maravillas como esta en lo que ha llamado usted el Fondo Reservado de la San Marcos. Muchas gracias y muy buenas noches. Ha sido el historiador Víctor Arrambide hablándonos de un libro a leer cuando uno sienta malestar de estar en esta ciudad. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos buenas noches. Si lo tienen a bien, nos veremos mañana a las 8 en una nueva versión de Las Cosas Como Son. Quédense con RPP. Ya viene Nada Está Dicho.